te va, Fernando? Muy buenas tardes. Mi querido Darío, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues sí, el tema de hoy es claramente la inflación. ¿Qué está pasando en la inflación en México y en el mundo para efectos prácticos? El impacto que está teniendo a nivel nacional en el valor de las viviendas. Y aquí vale la pena hacer una recapitulación histórica en México, en donde todas aquellas casas y departamentos que se compran en México, que no son lo que llamamos los elefantes blancos, es decir, casas o departamentos que no vienen al caso comprarse porque están fuera del rango de precio de la zona en donde están construidos, o que son construidos con malas características, pues se deprecian en el tiempo. Pero en general en México los inmuebles se aprecian por encima de la inflación. Entonces lo que estamos viendo ahorita es que a pesar de esta lenta etapa de crecimiento económico que estamos viviendo en México, derivada de la pandemia y derivada de las malas políticas públicas de este gobierno, junto con la inflación que estamos viviendo, al final del día estamos viendo cómo las viviendas conservan su valor en la mayoría de los casos. Hay zonas en donde sí ha habido una minusvalía derivada de la demanda de viviendas, una menor demanda de vivienda. Y esto principalmente tiene que ver con vivienda de alto valor. La vivienda media, digamos, vivienda entre 1,5 y 6 millones de pesos, es una vivienda que se ha mantenido el valor de forma importante y ha venido creciendo acorde con la inflación. Lo que vamos a ver en los próximos meses, mi querido Darío, que esperemos que a nivel global se controle la inflación. Ayer, perdón, hoy salió la cifra de la inflación de Estados Unidos del 9%, que es una cifra muy significativa, muy cercana a la mexicana, que estamos ya por arriba del 8%. Lo que vamos a ver es que se va a ir controlando esta inflación, y conforme se controla esta inflación, veremos que se llegue otra vez a un ritmo económico adecuado para el desarrollo de vivienda y para que las personas continúen comprando casas y departamentos. Lo que es increíble, y lo hemos platicado ya en varias ocasiones, es cómo es que los bancos continúan prestando en México en tasas por encima, pero por abajo de 9,5%. Realmente los bancos han hecho una labor extraordinaria con el ánimo de seguir apoyando esta industria tan importante, este proceso de formación de patrimonio tan significativo para millones de mexicanos. Y esto es algo que hay que rescatar, mi querido Darío, porque a pesar de la situación económica adversa que estamos viviendo, a pesar de la inflación, a pesar de todo esto, la gente en México ha seguido pagando puntualmente sus créditos hipotecarios. Eso incita, motiva a que los bancos sigan prestando. Y lo que los bancos están pensando, similar a lo que yo pienso, es que este periodo de inflación va a ser un periodo temporal, un periodo muy corto, en donde en el segundo trimestre del 2023 ya veremos una reducción importante en el tema de la inflación. Eso hará que las tasas vuelvan a bajar un poquito y que se reactive de alguna manera el tema inmobiliario del país. La buena noticia es que históricamente, de acuerdo con las cifras de la Sociedad Hipotecária Federal, que reflejan operaciones de compraventa de inmuebles con crédito hipotecario, es muy importante esto, se refleja claramente que el valor de los inmuebles en México se siguen apreciando por encima de la inflación. Y eso es una noticia importante que tenemos que tener, porque los inmuebles siguen siendo, y en particular las viviendas, siguen siendo un refugio para el tema inflacionario. Entonces, tenemos que tener eso muy presente, mi querido Darío, de saber que sigue siendo un buen momento para comprar, porque hay vivienda. Dos, hay crédito hipotecario disponible. Tres, las tasas del crédito hipotecario siguen siendo muy, muy accesibles. Y cuatro, históricamente hemos visto cómo esa inversión inmobiliaria se convierte en una protección, en un resguardo, en una forma de presentar nuestro patrimonio a pesar de la inflación. Pues yo creo que ya lo dijiste todo, Fernando Sotojay. Quien pueda comprarse una casa, quien pueda hacer esa inversión, pues que lo haga. No hay Así es vuelta el de hoja, momento, ¿no? no hay vuelta de hoja, es un momento idóneo. Las condiciones sí se van a recuperar a nivel global, por supuesto. Sin lugar a duda, hoy las condiciones son óptimas, sí o sí. Pues me dio mucho gusto saludarte, Fernando Sotojay, fundador de Tu Hipoteca Fácil. Muy buen día. Gracias.